el canon se había cerrado y que no había más revelaciones. Dije que había iluminación. Es decir, la persona tiene que orar para que el Espíritu Santo le ilumine a entender eso que fue revelado. Pero quiero decir una cosa. Hay una palabra que se llama, que le dicen por ahí rema, que es una revelación, pero de la palabra escrita. Si usted viene y me dice, leí este texto, ¿no? Y Dios me reveló algo que estaba ahí que yo no me daba cuenta, y predica de eso, fantástico. Pero si usted me dice, estaba durmiendo y tuve una revelación, bueno, ahí ya vamos a tener problemas. Capaz se comió una buena poroteada y tuvo una revelación. No, por eso, no hay que ser dogmático, ¿verdad? Si usted me dice, tuve la iluminación o la revelación, pero de la palabra, entonces sí, estamos bien. Pero si usted me agrega otra revelación, pues ahí ya tenemos problemas. Bueno, muy bien. El tema de hoy es la justificación por la fe. ¿Y por qué es necesario el tema de la justificación? Lo vamos a estudiar hoy. Pero quiero mostrarles unas imágenes muy sencillitas, caseras. Vamos a poner la primera, el hermanito ya que la tiene. La primera, el número 1. Fíjense, acá es la creación. Fíjense, está Dios y el hombre juntos. Una relación 10 puntos. Es caserita ¿verdad? Que todavía no hemos podido comprar esas máquinas que hacen los dibujos, pero fíjese, se entiende, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. Comunión. Acá está el hombre, en comunión con Dios. El hombrecito ahí. La segunda imagen. Ahí ya tenemos problema. El hombre está acá y Dios está acá y hay algo que lo parte al medio que se llama pecado. Y tenemos cantidad de textos que explican la situación. Así que hubo una separación. El hombre quedó separado por esa conducta, ¿verdad? Y la siguiente, ahí estamos nosotros ahora buscando la reconciliación. Ahí estamos nosotros buscando ¿qué cosa? Volver, justificarnos, llegar ante Dios, volver a reconectarnos con Dios. Ya estamos de rodillas y vamos a estar ahí hasta que Cristo venga, ¿verdad? Bueno, esas 3 imágenes, alguna puede quedar ahí, es solamente para ilustrar la necesidad que el ser humano tiene, toda la humanidad, de volver a conectarse con Dios. Entonces, pregunta de inicio. A vuestro entender, ¿no? ¿Cuál es el regalo más grande o más importante que Dios da al ser humano? La salvación del alma, ¿verdad? La salvación. Ese es el regalo. ¿Por qué digo regalo? Porque es gratis. Por eso, ¿no? Por gracia, no se paga. Entonces, por supuesto que la salvación. Ahora, en ese acto salvístico ocurren varias cosas simultáneas, ¿no? Obviamente la persona se arrepiente, actúa el perdón y está la justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento que se da todo simultáneo. Nosotros separamos solo para estudiar, pero es en el mismo acto que suceden todas estas cosas. Es decir, el Espíritu Santo ministra a la persona una persona llega por primera vez a un lugar a escuchar o escucha por ahí la palabra y el Espíritu Santo convence a la persona, lo hace entender que necesita a Cristo, que es un pecador. Entonces la persona se arrepiente de su pecado, digamos así. Y entonces, como se arrepintió, ¿qué pasó? Dios lo perdona automáticamente. Pues esa es la promesa que Dios ha hecho. Perdonar incondicionalmente el que viene a Él. No lo echa fuera. Y entonces, en ese momento en que la persona recibe a Cristo, se produce todo esto. La justificación lo declara libre, cancela su deuda, que era impagable. Cancela. Cristo murió por nuestros pecados, canceló nuestra deuda. Entonces, cancela la deuda y la persona es regenerada, que es el tema del siguiente miércoles, la regeneración. Y
hay un alumbramiento, aparece un individuo nuevo, una nueva criatura. Todo en el... ¿Se da cuenta? Y después, por supuesto, aparece la santificación, que es lo que le va a permitir al individuo que se convirtió ir tirando una cantidad de cosas que tenía incorporada en su vida, por ejemplo, ¿verdad? Yo cuando me convertí todavía tenía una cajilla de cigarrillos acá y un montón de cosas para tirar y hábitos, y tuve que, obviamente, en ese momento Dios lo perdona y lo justifica y lo declara una nueva criatura, pero hay cosas que yo tengo que empezar a ordenar. Entonces es la santificación, que es el otro tema, que es el que va, que eso nos acompaña, es progresivo, ¿verdad? Nunca termina. Entonces, ahorita vamos a hablar de la justificación, entonces, que fue lo que pusimos ahí como título. La segunda pregunta, ¿qué es la justificación? A ver si alguien me puede explicar. Decir, por lo menos por arriba. Allá, Mateo. Justificado por alguien. Está bien. Está justificado. ¿Alguien más que quiera agregar, decir algo acerca de la justificación? Justo. De justicia. Por ahí va. Por ahí va. Bueno, vamos a ver. Romanos 5, 1 y 10, 8 al 10. A ver qué dice. ¿Quién lo puede leer fuerte? A ver. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta el 10 faltaba. Ah, bueno, dale, dale. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. Bueno, ahí la justificación por la fe, el versículo 1 del capítulo 5, justificado pues, ¿por qué cosa? Pagando una X cantidad de plata, haciendo una caminata de rodillas en un lugar determinado, llevando ofrenda a no sé a quién. No, dice que es por la fe, justificado por la fe, en el sacrificio de Cristo. Entonces ahí los restos de los versículos mencionan que es la única forma que tiene el ser humano de quedar libre de culpa y digamos, Dios nos ve a través de Cristo, nos ve como que nunca hubiésemos pecado. Entonces, es el método, la doctrina de la justificación, es esta doctrina nos muestra el proceso por el cual Dios declara a un pecador libre. Es decir, no le imputa, digamos, todo lo que pudo haber hecho. Lo perdona. Y la persona es entonces declarada libre. Entonces, la justificación evoca una corte terrestre, donde un juez terrenal, escuche, un juez terrenal declara que a un penitente no se le impute culpa y en consecuencia ese individuo queda en armonía con la ley de donde esté viviendo, de cada país. Entonces, con esa resolución, la persona es libre, sin deuda. ¿De acuerdo? Entonces, Dios, el gran juez, ¿verdad?, nos declara libre. Y si Él nos declara libre, ¿qué juez humano puede inculparnos de algo? Entonces, todo lo que estamos acá hemos sido
espero, ¿verdad? Entregado el corazón a Cristo y en consecuencia hemos recibido la justificación. Así que cuando el diablo venga a susurrar, como mencionaba el hermano que estaba predicando acá, esa serpiente antigua que sigue dando vueltas, usted dice, le puede decir tranquilamente, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, y le cita Romanos 1, 5:1. Estoy justificado por la fe en Jesucristo, yo no debo nada. Mi vida pasada fue así, 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 pero fue. Ahora yo estoy en armonía con las leyes divinas. Entonces, pero ¿dónde se originó la necesidad de justificarse, de estar en armonía con un ser superior? ¿Dónde se originó? ¿Por qué esta necesidad? ¿Cuándo surgió? A ver, vamos ahora con Daniela, ya levantó la mano. Y le íbamos a dar un micrófono, ¿verdad? Sí. Cuando Muy bien, ¿alguien más? Pero ¿saben qué? Lo que vos decís es cierto, pero es desde tiempos inmemoriales el ser humano ha tenido la necesidad de justificarse ante un ser superior a él. En las cavernas los arqueólogos han encontrado que los primitivos individuos que no tenían el concepto de Dios encontraban símbolos religiosos que ellos fabricaban procurando encontrar que eso que ellos fabricaban, esos dioses, entre comillas, ¿verdad? Que no eran dioses, pero bueno, que los prepararan para el más allá, porque son conscientes que hay un más allá, ¿no? Estoy hablando del tiempo de las cavernas, ¿no? Allá de muy lejos para atrás. Pero unos cuantos siglos antes de Cristo, ya en los temas bíblicos encontramos a Job, un individuo del Antiguo Testamento, que ya se hacía la pregunta. Y ahí tenemos Job 9, 1 y 2, que ¿quién lo tiene por ahí? O 8, 22 y 9, 1 y 2. A ver, ¿quién lo tiene? Sí. Job 8:22. Tus enemigos se cubrirán de vergüenza y desaparecerán las moradas de los malvados. Sí. Job entonces replicó, aunque sé muy bien que esto es cierto, ¿cómo puede un mortal justificarse ante Dios? Claro. Fíjese, ¿cómo puede un mortal justificarse ante Dios? Lo estaban acusando a Job. Estoy hablando de... Alguien dice que fue 950 años antes de Cristo. No tengo la precisión. Capaz alguien puede saber acá cuántos años antes de Cristo, pero siglos y siglos y siglos para atrás, ¿no? Él ya sentía la necesidad de justificarse y hacía la pregunta, ¿cómo se justificará el hombre? Esa es la pregunta que se hace él. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Estaba haciendo la pregunta, ya se da cuenta. Pero, ¿por qué digo esto? Porque después, más adelante, ya, digamos, después de Cristo, siglos después de Cristo, un cura medieval llamado Martín Lutero tenía la misma pregunta que tuvieron los que estaban en las cavernas, que tenía Job, y él también. Y él decía, ¿no? ¿Cómo se justificará, digamos, el hombre? Y en esa búsqueda, porque este hombre era tan sincero que buscaba, buscaba y buscaba y no encontraba paz en el corazón. Por eso que las imágenes que mostraba ahí, el hombre de rodillas buscando paz, buscando la reconciliación. Y este cura, un buen día, imaginen dónde encontró la respuesta a su vacío. Entendió al fin dónde era el único lugar que se puede encontrar, ¿no, verdad? Entendió Romanos 5:1. Dijo, estaba ahí, yo no me daba cuenta. Y se convirtió en un formidable predicador
que, bueno, se produjo la reforma, ¿no? Él no fue el único, pero digamos, uno de los grandes de la reforma protestante, porque entendió ya, pero entonces, porque no había forma, le habían enseñado que era mediante ritos y haciendo esto, ofrendas acá y yendo acá y de rodillas allá. Y él era un cura, ¿verdad? Así que él tenía todo ese conocimiento, pero no encontraba paz. Y entonces, a decir de Agustín de Hipona, en lo más profundo del corazón del individuo hay un rinconcito, una forma de Dios, dice él, ¿no? Y solo Dios calza ahí. O sea que el hombre, a menos que consiga que Dios entre ahí, ese lugar siempre estará vacío. Nada más calza ahí, ¿no? Entonces el hombre va a sentir paz, va a sentir tranquilidad, va a sentir no la paz decretada, como hace unos años atrás lo decretó el gobierno de Venezuela. Declaro un mes de paz. Esa declaración fue solamente verbal, porque pasó de todo. Claro, hermanos, la paz no es mediante una declaración humana. La paz se obtiene, por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿No? Porque la paz no es ausencia de guerra, es esa tranquilidad interna que le da el haber conocido al Señor y haber abandonado. Es decir, yo vivo acá tranquilo, porque cuando Dios diga, vámonos, pues nos vamos. No estoy apurado en irme, ¿no? Pero no tengo ningún apuro, pero bueno, no hay nadie apurado. Está como un predicador estaba haciendo una predicación tremenda acerca de Job, del antediluviano, dije Lot, está bien, es Lot. Sí, el antediluviano Lot. Entonces estaba predicando y estaba muy enfáticamente diciendo, y el Señor lo llevó, lo traspuso Dios. Y luego hizo la pregunta, ¿quién quiere ser como Lot? Y levantaron las manos un montón, ¿no? Y dice, y desaparecer, bajaron las manos todas inmediatamente. Porque Lot desapareció. ¿Ves? Entonces querían ser como Lot, pero no querían desaparecer. Así que no tenían apuro por abandonar la tierra. Así que, ahora, esto es así, hermanos, porque el ser humano advierte que hay un más allá, que hay algo sin resolver en su vida. ¿De acuerdo? Hay personas que miran con desdén, pasan ahí enfrente y miran para allá, pero no miran para acá. Sí, o hay una campaña evangelística que mira para el otro lado. Pero por dentro el corazón está gritando, quiero escuchar eso. Y detiene el coche, ojalá haya un semáforo para escuchar. Porque necesita, advierte que hay una necesidad que aunque no lo quiera reconocer y que está sin resolver, y que ese problema lo compromete con el más allá. Lo compromete con el más allá. Y lo quiere resolver, pero lo quiere resolver de una manera diferente a la que la Biblia plantea. La Biblia plantea que esto se resuelve únicamente a través de la fe en Jesucristo y no hay otra forma de resolverlo. Cuestión. Pregunta o algún aporte que quieran hacer. ¿Hay algo diferente en la justificación que usted quiere aportar? ¿Algo que o discrepar? Nosotros estamos hablando de que en la declaración de fe de la Iglesia de Dios decimos de forma bien enfática, creemos en la justificación por la fe en Jesucristo. Y afortunadamente el 99,99% de los individuos en el mundo, las iglesias cristianas, están en la misma línea, ¿verdad? Pero siempre puede haber una voz discordante y la escucharemos. Sí, Ariel. Sí, dale. Nosotros somos justificados por medio de la persona de Jesucristo. Esa es la doctrina, Sí. sana doctrina que nosotros mantenemos.
Pero hay también por ahí una doctrina que habla sobre la predestinación, de que hay personas que son salvas porque ya hay un destino marcado y hay personas que no son salvas. Y hay muchas personas que relativamente se dicen ser cristianos, pero defienden esa doctrina de la predestinación. ¿Cómo va la justificación de la mano con la predestinación que ellos predican? Bueno, hago un paréntesis para contestarte eso porque está un poquito fuera, ¿no? Pero está. Nosotros tenemos que remontarnos para entender esto a Platón. Platón creía en las ideas superiores y las ideas inferiores. El que leyó La República de Platón, ahí está. Es muy aburrido leerlo, pero bueno, yo lo tuve que leer para, en fin, para poder entender un poco este pensamiento. Entonces, en la idea de Platón, desde la filosofía, que era un filósofo que vivió antes de Cristo, él entendía que el alma del individuo venía a la persona, al bebé que nacía, y que cuando el bebé moría, el alma regresaba. O sea, a esa dimensión superior, no Dios, por supuesto. Entonces, Agustín de Hipona, que lo cité hace un rato, que vivió en el siglo III final y parte del IV, era un filósofo también y teólogo, era muy afín a las ideas, estaba muy impactado, impregnado por las ideas de Platón. Y entonces, a su vez, él era contemporáneo de Jerónimo. Jerónimo, el autor o el traductor de la Vulgata Latina, primera Biblia del latín, que se traduce de la Septuaginta. Entonces, ahí hay un hilo finito. Entonces, este hombre, ¿cómo se llama? Que mencioné recién. Jerónimo, que era contemporáneo de Agustín, entonces fue influenciado por él. Y él veía desde la teología, no desde la filosofía, este punto. Y coloca esa palabrita ahí, porque decimos, ¿cómo aparece la palabra predestinación en nuestras Biblias? Entonces, ¿se da cuenta cómo viene la mano? ¿De dónde viene? Entonces, porque si nosotros creemos en la predestinación, entonces decimos que Dios discrimina. Ahora, todos seríamos predestinados en Cristo. Todos somos predestinados en Cristo. El que recibe a Cristo y el que lo rechaza, bueno. Pero digo, si no, ¿para qué yo me voy a preocupar en guardar mi santidad? Si total, si estoy predestinado a perderme, me voy a perder. ¿Se da cuenta? A perderse directamente. Exacto, Esa sería la lógica. Es una doctrina bien diabólica, ¿no? Que nosotros no la aceptamos. Eso llevaría toda una explicación mucho más profunda, ¿no? Pero un pantallazo acerca del origen de esa palabrita que aparece ahí en la Biblia, pero que está traída de los pelos desde un pensador filosófico y por su influencia llega a la Vulgata, de donde salen las lenguas vernáculas o del lugar para las traducciones que tenemos, una traducción en español, inglés, francés y demás. ¿Ah? Bueno, muy bien, por ahí vamos. Hay bastante para revolver ahí, para encontrar algunas cuestiones. Entonces, fuera de Cristo no hay justificación. Toda la justificación aparece en la persona, e incluso le digo más, las personas que fueron creyentes o piadosos, porque no eran cristianos, por supuesto, ¿verdad? Los del Antiguo Testamento, eran personas piadosas. ¿Recuerdan? Cornelio era un hombre piadoso y Dios se encargó de, como era piadoso y estaba orando a Dios, a su forma, le envió la palabra. Así que si un este cura muy sincero, bueno, si fuera sincero ya se hubiera convertido. Como se convirtió Lutero, Agustín, otro, ¿cómo se llama? Bueno, hay unos cuantos que se convirtieron. Claro, cuando abren el corazón, Dios se encarga de... Entonces, cualquier persona del Antiguo Testamento, que eran personas honestas, personas que no conocían a Jesús, pero entendían
que Dios era lo único que había, entonces la obra de Cristo es retroactiva, es para el presente aquel, futuro y para el pasado. Jesús hizo un sacrificio completo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, siempre la justificación es, y fíjense una cosa, la ley mosaica o la ley de Moisés, ya, creo que dije el otro día, hablaba acerca de la justificación. Lo mismo que preguntaban los antiguos, que preguntó Lot, y que, mire, Romanos capítulo 4, ¿quién lo tiene? Versículos 17 y 18 y 23 al 25. A ver, ¿quién lo tiene? Como está escrito, A ver. te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Romanos 4, 17 y 18 y 23 al 25. 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Se da cuenta? Que ya en la ley de mosaica ya estaba, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos les dice, ya estaba planteado el tema de la justificación por la fe, que Dios habría de justificar en Jesús a todos los que obedecieran su palabra. Ahora, ¿por qué digo la ley no tenía el propósito de justificar a nadie? La ley tenía otro propósito. ¿Saben cuál era? El propósito de la ley era mostrar, funcionaba como un espejo, mostrar que teníamos las caras sucias, pero no tenía el poder para limpiarla. O un termómetro que puede indicar cuánta temperatura se tiene, lo que se está midiendo, pero no tiene el poder para bajar ni subir la temperatura. Solo muestra. Sé que la ley mostraba que éramos un desastre, pero no tenía ningún poder para resolverlo. Y por eso que todo apuntaba a Jesucristo. Todo apuntaban al que vendría, que ese sí justificaría por fe, a todos quienes se acercaran a Dios, ¿verdad? Pidiendo perdón por sus pecados, por supuesto. Entonces, ahí está el misterio de la justificación. Ahora, un salmista tomado por el Espíritu Santo dijo algo bien interesante. Y lo vamos a leer en la Biblia, van a ver un misterio que hay ahí. Salmo 85, versículos 10 y 11. A ver si puedo explicar. Que me lo lean fuerte y claro, como dice alguien, ¿no? Sí, hermano Julio. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Desde los cielos. Pero la primera parte, el primer versículo dice que la justicia y la verdad se besaron. Muy bien. Cuando habla de la justicia, habla de la justificación, que es lo que decía Gonzalo hace un rato. Estaba relacionado, ¿verdad? De la justicia de Dios. ¿No? Pero a su vez también habla de la verdad. Aquella verdad que decía enfáticamente, el alma que pecare, esa morirá. ¿No? Esa es la verdad. Eso es lo que dice la Biblia.
El alma que pecare, esa morirá. Pero el mismo Dios que estaba diciendo, el alma que pecare, esa morirá, estaba diciendo más, la otra parte, más la justicia. ¿Cuál era el texto anterior? A ver. Más la misericordia y la verdad se encontraron. ¿No? La verdad es lo que decía, el hombre que pecare morirá. Pero la misericordia, dijo, se abrazaron y se besaron. Estaba bajo inspiración diciendo esto, ¿verdad? Se reconciliaron. Dijeron, está bien, va a haber paz. Si no, de lo contrario, la justicia se aplicaba y no había forma de resolverlo. Eso es un misterio que solamente se produce y que Dios reveló, y por eso el salmista lo dice, ¿no? De esa manera. Entonces hay una reconciliación ahí que para nosotros casi no lo entendemos con nuestras limitaciones, pero que tiene su explicación. Muy bien, ¿alguna otra preguntita, algún aporte que quieran hacer? Porque por ahora está siendo bastante monólogo todo, porque ustedes no me están aportando, excepto Ariel, que tuvo una intervención, después todos calladitos, están asustados, están con miedo o no tienen nada para decir. ¿O no están entendiendo? ¿O no están entendiendo? Así que, hermanos, yo quiero contarles una cosa. Hay una historia, ¿no? Yo me recuerdo que en Puerto Rico yo iba manejando un auto y Luis Alfredo, que estaba con la guitarra, que era chico, estaba acostado atrás, y yo iba con una radio prendida y estaba parado en un solo, que le llaman ellos una salida, y la radio esa estaba diciendo algo, era una radio cristiana, una mujer estaba hablando, y dijo algo que me quedó, y lo voy a repetir acá. Ella contó una historia y dice que un hermanito nuevo, cristiano, estaba en un trabajo, que entró en un trabajo determinado, o se había convertido estando allí, y entonces le comenzaron a hacer la vida imposible. Querían que él se fuera, querían echarlo. Entonces, como él no se iba, le hicieron de todo, lo acusaron de haber robado, y lo llevaron a los tribunales, al hermanito. Entonces resulta que el abogado que lo acusaba, el fiscal, el abogado en este caso, y el juez eran grandes amigos. Y al pobre hermanito se le ocurre representarse a sí mismo. Entonces ya se imagina cómo iba a terminar ese. Así que el juez le dio mucha pena y le dice, mire, le voy a marcar otra fecha para que usted venga, pero es mejor que venga con un abogado de paz, porque él dijo, no, yo tengo un abogado, es invisible, pero está conmigo, lo tengo, decía él, refiriéndose a Cristo. Mi abogado es invisible. Si su abogado es invisible, bueno, está. Dice, mejor que traiga uno, dice, de carne y hueso, porque, bueno, entonces, el siguiente fecha, él viene, el muchacho, y viene solo de vuelta. Y si su abogado, ya lo tengo incorporado y ya es invisible. Bueno. Entonces el juez, ¿qué hizo? Tomó una canastita, esa de mimbre, y puso 2 papelitos. Y en los 2 papelitos, este impío en los 2 puso culpable. Los dobló y los puso ahí, chiquitito. Y le dice, vamos a hacer una cosa. Usted va a tomar un papelito de estos. Si usted toma el culpable, si ahí queda en la bandejita el culpable, usted ha tomado el inocente. Porque uno dice inocente y uno dice contrario, culpable. Pero es mentira, he puesto los 2 culpables. Dice, y si usted toma el culpable y ahí queda el inocente, usted es libre. Entonces, el pobre muchacho no tenía chance. ¿Pero qué hizo él? Tomó el papelito, era chiquito, hizo así, se lo tragó. Dice, ¿qué hizo? Me lo tragué. Y si soy culpable, ahí estará el inocente. Y ahí estaba el culpable. O sea, así que soy inocente, le dijo. Porque ahí está el culpable. Claro, los 2 eran culpables. ¿Se da cuenta?
Se declaró libre, lo tuvieron que dejar ir. Entonces, es que nuestro abogado es invisible, pero es real. Y defiende cuando nos... Entonces, un juez de la tierra puede hacer alguna maniobra, pero si el gran juez, como en este caso, Dios, nos declara libre, nos declara sin culpa, ¿quién nos puede acusar? ¿Qué tribunal humano puede decir, no, vos sos un pecador, vos sos un culpable y no sos digno de... No. Soy libre porque el gran juez me declaró absuelto, me declaró en armonía con sus leyes, con las leyes divinas. Es impresionante, ¿verdad? Hay todo un misterio ahí, pero bueno, espero que hayan entendido Bueno, y para redondear el pensamiento de la justificación, decimos que el pecado, que era lo que hacía de barrera entre nosotros, los seres humanos y Dios, lo que hacía de barrera, fue removido de la siguiente manera. Ahí hay un versículo que les entregué, 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. No sé quién lo tiene. 2 de Corintios, ¿no lo tiene nadie? Ah, bueno. A ver, no, pero Daniel lo puede leer. 2 de Corintios, estoy hablando de una carta, por eso digo segunda, ¿verdad? 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Ahí está. Lo puedes leer igual de acá, Daniel. ¿Está bien? Está en primera. Ah, no, segunda. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Muy bien, gracias. ¿Se da cuenta? Entonces no había... ¿Con quién iba a hacer pacto Dios? Si no había nadie que se igualara. Hacía pacto consigo mismo. Así que se estaba reconciliando consigo mismo al individuo, en Cristo, porque no había con quién negociar, ¿verdad, Señor Dios? Así que, dice, bueno, es un acto de gracia, es un acto de amor, es un acto, por eso que, pero a continuación decía que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿no? Que que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no solo que Dios nos reconcilió por iniciativa de Él, ¿no? Sino que a su vez, cuando nosotros vayamos a hablarle a alguien, tenemos que tener la capacidad para no agarrar a las personas a bibliazo, porque la misericordia está por encima, ¿no? de la justicia, la misericordia de Dios. Entonces, la persona, tenemos que guiarla a la reconciliación. Nos encargó a nosotros, no le encargó a los ángeles. No le dijo, ángeles, ustedes vayan a la tierra que hay un montón de perdidos y quiero reconciliar. No, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros, usted y yo, somos los encargados, no hay nadie más. Si usted y yo no lo hacemos, no lo hace nadie. No hay ángeles, no hay. Entonces, somos nosotros. Y entonces nosotros, a veces, los seres humanos, nos olvidamos que alguien usó de misericordia con nosotros, nos ayudó a entender el plan de reconciliación, el plan de justificación, el plan del perdón de Dios, ¿no? Sino que decimos, porque la Biblia dice que toda alma que pecare, sí, mire hermano, yo si voy a contramano en una calle, me tocan bocina, yo espero que alguien tenga la amabilidad de permitirme girar, porque ya me di cuenta que voy a contramano. No que me digan de todo, sino que me permitan dar la vuelta. Mucha gente, a veces los predicadores, porque ustedes son unos pecadores, los predicadores, ¿no? Porque bla, 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 y la gente ya lo entendió, dice, sí, ya te entendí, pastor o predicador, dame la solución, ofreceme la forma que yo pueda salir del problema, ya te entendí que soy un pecador, ahora ayúdame a mostrarme el camino, cómo yo resuelvo el problema, ¿de acuerdo?
No me toques esta más bocina, ayúdame a encontrar la salida. Bueno, muy bien. Entonces la persona, tenemos que explicar a la persona que apenas entendió que es un pecador, comenzarle a guiarlo a que se reconcilie, mostrarle el camino de la reconciliación, de la justificación, del perdón. Obviamente, el arrepentimiento va a llegar a la persona a medida que se dé cuenta que por la palabra que está en problemas. Entonces la persona va a acceder a arrepentirse y consigue el perdón, y ahí se produce entonces la justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento. Es toda una cosa que, por eso que cuando le dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? Te es necesario nacer de nuevo, le dice, ¿verdad? Hágame sacar los lentes, algo más bonito en la foto. No, dale, no, broma. Dice, ¿te es necesario? No, que no tengo más nada para leer por eso. Te es necesario nacer de nuevo, le dice, ¿no? Nicodemo dice, no, eso no es lo que estoy preguntando, no es lo que estoy preguntando. Estoy preguntando que, en fin, nadie puede hacer la cosa que tú haces si no está Dios con él, bla, bla. Pero Jesús le estaba leyendo lo que había en el corazón, no lo que él verbalizaba. Le contestaba la pregunta del corazón. Tú estás vacío y vienes a mí siendo un rabino, un religioso, un personaje, y yo soy considerado un sectario, y resulta que vienes a mí a hacerme esta pregunta, es porque hay una profunda necesidad en tu corazón, y yo te la voy a responder. No lo que me estás preguntando, sino lo que hay en tu corazón. Y le dice directamente, te es necesario nacer de nuevo. Lo mató, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? ¿Tengo que volver a meterme en el vientre de mi madre y nacer? No, le dice. Además, Nicodemo fue de noche. Y en aquel momento Israel estaba bajo el Imperio Romano, Sí. y había toque de queda. No se podía salir en la noche. Y Nicodemo fue escondido en la noche hasta Jesús. Sí, sí. Y ahí le dijo, maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque todas estas cosas que tú haces. Y ahí Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Le respondió, se ve que Nicodemo dijo, yo no estoy preguntando esto. Y Jesús le tiró, no, yo te estoy respondiendo lo que te está preguntando en tu corazón. Por eso Exacto. veniste. Exacto. Gracias, Ariel. Seguro. Es así. Entonces, nosotros a veces queremos engañar al Señor, ¿no? Queremos trampearle al jurista de los juristas, ¿verdad? Con algunas cosas. No, Él sabe lo que estamos pensando, qué es lo que hay en el corazón y lo que necesitamos. Y a veces vamos a decir, no, yo quiero esto, y Él dice, no, lo que precisas es esto otro. Y no es lo que vos me estás verbalizando, sino... Entonces, bueno, hermanos. Así que bueno, ¿alguna preguntita más? Si no, lo dejamos acá. El tema de la justificación hay mucho más, pero bueno, yo trato de sintetizar para que el reloj me dé los minutos que corresponde para terminar. Muy bien, pero espero que en la próxima clase, que va a haber más versículos porque es mucho más, ustedes sean más preguntones. Ustedes saben que en el seminario teníamos que decir, había una hermana que levantaba la mano cada rato, una hermana, por favor, deje hablar otro. Entonces le decíamos con cierta delicadeza que la hermana no interviniera tanto, ¿verdad? Pero tampoco que estén todos mudos, ¿verdad? Tiene que haber ciertas... No, hermano, es una broma, pero es necesario... Sí, hermano. El tema que viene es la regeneración. Sí, dije bien, regeneración. Y bien interesante también. Le hago un adelanto solamente. Nos vuelve a generar. ¿De acuerdo? Nos vuelve a generar. Para dejar como base que los hermanos recuerden el tema que se trató hoy, justificación basados en Romanos 5.1, para que los hermanos recuerden. Sí. Bueno, Romanos 5.1. Lo anotaron, ahí vi que varios hermanos estaban anotando. Bueno, Romanos 5.1. Da mucho más detalle, en Romanos 3 habla más profundo también. Sí, hay una cantidad de versículos. Ahí mismo Romanos 3 habla de la justificación por la fe. Claro. Habla mucho más desplayado. Sí, yo seleccioné algunos textos porque hay una enormidad en el Nuevo Testamento. Ahí, sinceramente, hay una enormidad. Pero, sabiendo que hay que sintetizar, entonces cogí algunos para
mostrar la doctrina, que no es un capricho de la Iglesia de Dios, poner creemos en, sino que hay una doctrina extendida con relación a eso. Muy bien, vamos a orar y lo dejamos acá, ¿de acuerdo? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos compartir, Señor, con mis hermanos que, Señor, han hecho el esfuerzo por estar. Gracias, Señor Jesucristo, por hablar de este tema, Señor, de la justificación. ¿Dónde estaríamos, Señor, si no hubiésemos sido justificados? No hubiésemos entendido, Señor, que solamente tú en la cruz del Calvario pudiste, Señor, pagar nuestra deuda, cancelarla, declararnos libre. Te damos muchísima gracia y te rogamos que nos permita estar a la altura de la circunstancia y no fallar, Señor, no ser desagradecido, Señor, sino que al contrario, hacer lo que tú nos has encargado, ser ministros de la reconciliación, compartir con nuestro prójimo como han compartido con nosotros otras personas, Señor, ministerio preciosísimo de compartir tu santa palabra. Guía a mis hermanos de regreso, guárdales a cada uno conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias.